ya se está uniendo bastante gente. Así que bueno, saludo, introduzco. Soy Santiago Vieites, alumno de la licenciatura de Economía en el SEMA, miembro del Club de Economía. Y esta es nuestra segunda jornada en nuestra semana de Academic Econ Week. Y tenemos nada, el privilegio de estar acá con Martín Uribe. Muchas gracias por aceptar la invitación, Martín. Un gusto, Santiago. Así que bueno, un poco para explicar cómo es la dinámica a todos y a Martín mismo. La idea es hacer una charla que dure una hora o quizás un poco más, donde es hablar con Martín un poco, pimponear algunas preguntas. La gente puede ir mandando preguntas en la sección de Q&A, se pueden responder en el momento si van al caso de lo que estamos hablando, si no la respondemos al final de la charla. Y bueno, sin más, para mí te podemos arrancar. Arranco introduciéndote un poco, Martín, para quizás el que no te conoce tanto sepa mejor de quién hablamos. Martín Uribe es un economista argentino, licenciado del grado en la Universidad de Córdoba, la maestría la hizo acá en la casa, en UCEMA, y el doctorado lo hizo en Chicago. Trabajó en universidades como Duke, Pensilvania, actualmente en Columbia. Trabajó en organismos internacionales y tuvo una participación durante varios años en la Junta de Gobernadores de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y bueno, lo considera uno de los economistas más influyentes que han salido de este país y muy influyente en las materias que se dan en el SEMA. Así que muy agradecido de esta oportunidad. Un gusto estar acá con vos Sí, bueno, y con todos. muchas gracias. Si querés un poco, arranquemos hablando un poco de lo que fue tu trayectoria como economista, arrancando desde joven vos el grado, como dijimos, arrancaste en Córdoba. ¿Qué te pasó en la Universidad de Córdoba mientras estudiabas que te diste cuenta que más te gustaba la economía y cómo durante ese tiempo decidiste después venir al SEMA a hacer la maestría? Bueno, yo entré a la Universidad Nacional de Córdoba porque ya me gustaba la economía. Yo crecí en la época que yo estaba en el secundario. El Martínez Dios estaba como ministro de Economía y él hizo un experimento eh, con tipo de cambio fijo, digamos, una versión de lo que llamaríamos regímenes de tipo de cambio fijo, que fue la famosa tablita. Y los regímenes de tipo de cambio fijo son relativamente fáciles de entender desde un punto de vista así muy naif, porque todos tenemos incorporado más o menos en forma natural, no hace falta que nadie nos explique el tema de la ley de un solo precio, ¿cierto? Voy a decir, bueno, si en Argentina un bien está más barato que en Estados Unidos, todo el mundo va a venir a comprarlo a la Argentina, y si está más barato en Estados Unidos, todos vamos a ir a comprarlo allá. Este, y la tablita básicamente lo que hace es fijar el tipo de cambio. Entonces, vos pones esas dos cosas juntas y decís, bueno, los precios se tienen que igualar, medidos en la misma moneda. Entonces, si vos fijás el tipo de cambio y la inflación en dólares es baja, esa es una forma efectiva de bajar la inflación en la Argentina. Digamos, esos conceptos son conceptos muy naturales que un chico que va a la secundaria eh, los puede entender. Por supuesto, los entendés en el contexto de no entender nada, ¿cierto? Después te das cuenta que hay miles de violaciones a la ley de un solo precio, a la eh, paridad del poder de compra, etcétera. Pero a ese nivel, digamos, al nivel de un chico de la secundaria, eh, la tablita era un concepto fácil de entender. Y entonces era una entrada muy fácil a la economía. Y era un tema muy candente. Aquellos que, ustedes son todos muy chicos, pero los que vivieron esa época, era un tema excluyente, básicamente. Y los que leíamos el diario, leímos muchos artículos sobre eso. Entonces yo entré por ese lado. Aprender economía leyendo el diario es como tratar de saltar a un tren en movimiento, ¿cierto? Porque el diario no te explica nada. No es como un libro donde el capítulo 1 va a estar siempre ahí, el capítulo 2 va a estar siempre ahí.
y vos vas construyendo. El diario va marchando, pero el diario tiene la ventaja con respecto al libro que la realidad no cambia mucho de un día al otro y los periodistas tienen que llenar páginas. Entonces, los artículos son muy parecidos unos a los otros y si bien no te explican nada, te van tirando de a pedacitos, así información, que si vos prestás atención, vas uniendo cabos. Y yo, digamos, con esa inocencia que uno tiene a los 16 años, yo pensaba que ya más o menos, por lo menos entendía la discusión de la tablita en la Argentina. Este, y bueno, después llegó el momento de ir a la facultad. Me enteré que la facultad, la Universidad Nacional de Córdoba tenía una carrera que era de ciencias económicas. Yo pensaba que en ciencias económicas se estudiaba solamente contador público, pero cuando vinieron a informarnos en el secundario sobre qué materias había materias, digamos, me enteré que la carrera de ciencias económicas al segundo año, al tercer año se dividía en economía, administración y contador público. Y entonces yo dije, bueno, yo quiero estudiar economía y, y me gustaban los títulos de las materias, o sea, me gustaba macroeconomía, una palabra larga, microeconomía, una palabra larga, me gustaba, en esa época muchas de las cosas a mí me entraban por la estética, em, y bueno, me gustaba la materia, me gustaba el nombre de las materias, entonces yo, bueno, esta es mi carrera. Y así que yo empecé la facultad sabiendo que iba a estudiar economía, y gustándome la economía. Y bueno, la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba es una de las eh, facultades fuertes que tiene y que tenía al momento de entrar el país. O sea, estaba Buenos Aires, la UBA, La Plata, Tucumán, Córdoba, en forma más incipiente Mendoza, pero esas eran las universidades fuertes del país, así que tenía una carrera sólida, con muy buenos profesores, y especialmente tenía una muy buena biblioteca, una biblioteca especializada en economía, que no era gigantesca, pero estaba muy bien curada, vale decir, la gente que elegía los libros, que creo yo que eran los profesores mismos de la facultad, elegían buenos libros. Entonces, em, yo en la facultad, a mí me gustaba ir mucho. Yo te decía, me entraban las cosas mucho por la estética, entonces yo iba, en esa época los catálogos de las universidades eran, eran muebles que tenían cajoncitos pequeños con muchas tarjeteros, digamos, y vos ibas mirando las tarjetas y yo miraba los títulos y los títulos que me gustaban, sacaba los libros y leía bastante. Y después en un momento dado ya al madurar la estética, el contenido pasó a hacerle un crowding out a la estética y ya eh, me sentía más seguro y sacaba libros que me parecían importantes de todas las ramas. O sea, yo leía Rafa con el mismo interés que leía Friedman. O sea, a lo lindo de estar en la facultad es que em, uno puede leer cualquier cosa en forma totalmente incondicional, ¿cierto? Tenés el tiempo para leer de todo. Y lo mismo leía econometría que micro, que macro, que historia. Em, y si vos te vas este, nutriendo de buenos libros, de buenos artículos, yo creo que complementás bien lo que te enseña en la facultad. Y bueno, en esa onda de leer cosas, yo leía mucho los documentos de trabajo del SEMA, eh, porque em, los documentos de trabajo llegaban a la facultad. Llegaban a la facultad y llegaban, antes de irse a la hemeroteca, llegaban como a la mesa de entrada de un instituto que hay, donde yo trabajaba en la facultad, que era el Instituto de Economía y Finanzas,
Y bueno, yo cuando llegaba veía lo que había en la mesa de entrada y levantaba las cosas que había así para leerlas. Este, y los artículos del SEMA me atrajeron particularmente por lo siguiente. Eh, Cuando yo estaba en la facultad me enseñaban mucho la macro con libros norteamericanos, ¿cierto? Libros de Dornbush, libros Sí. de Ackley. En esa época el Dornbush era el libro por excelencia. Ya estaba el libro de Sargent, el primer libro negro. Y tenías eso, que era macro, digamos, pensada para los Estados Unidos. Y después tenías artículos sobre Argentina, pero artículos súper este, aplicados, o sea, prácticamente empíricos exclusivamente, por ejemplo, de buena calidad, ¿eh? De buena calidad. Por Sí, ejemplo, sí. las publicaciones de Fiel eran de excelente calidad, pero eran artículos, por ejemplo, sobre el déficit fiscal argentino y te daban datos sobre el déficit fiscal argentino, o por ejemplo, la revista Estudios de la Fundación Mediterránea, que es excelente, eran artículos con un mínimo de marco conceptual, pero no tenías artículos, digamos, con modelos duros para Claro. entender la realidad argentina. Y los documentos de trabajo del SEMA venían a llenar exactamente ese vacío, ¿cierto? Ese vacío entre los modelos pensados para los Estados Unidos y los artículos pensados para Argentina, pero sumamente empíricos. ¿Te Esto eran, acordás de alguno en particular que lo haya escrito, no sé, en esa época que sí, escribía sí, Carlos, por Jorge? ejemplo, variaciones del modelo de Rodríguez y Dornbush del año 82, que es un bellísimo modelo para explicar el boom y las apreciaciones que ocurren cuando uno pega el tipo de cambio. Digamos, muchos de los papers estaban muy influenciados, digamos, dedicados a explicar este, la tablita, ¿no? Los efectos reales de la Sí. tablita. Había los papers de Calvo sobre cambios en la tasa de evaluación versus cambios en el tipo de cambio. em, eh, los papers de había muchos papers de Roque Fernández sobre política monetaria, por ejemplo. Y todos esos papers eran relativamente, lo que tenían de lindo era que trataban temas muy importantes para la Argentina, con modelos que vos podías leer desde la primera ecuación hasta la última, y seguirle el ritmo y, y con una matemática fácil. O sea, Bien. yo ya tenía exposición a ecuaciones diferenciales y todos los modelitos eran muy similares. O sea, todos terminaban en dos ecuaciones con dos incógnitas, ecuaciones diferenciales. Con saddle path, solución de saddle Sí. path, vale decir, una variable de estado, una variable de control, y el tema era qué historia te llevaban a esa versión reducida al último del modelo, ¿cierto? ¿Cuál era la historia? ¿Era una historia monetaria, era una historia de comercio internacional, etcétera? Entonces la variable de estado a veces era la deuda externa, y la variable de control era, por ejemplo, el balance comercial, o la variable de estado era la cantidad de dinero y la variable de control era la inflación, pero siempre era la misma estructura matemática. Lo interesante era qué historia te llevaba, ¿cierto? A darle Claro. nombres, a darle nombres a la variable de control y a la variable de estado. Bueno, entonces yo no tenía idea quién era Carlos Rodríguez, no tenía idea quién era Roque Fernández. Para mí, yo estaba en Córdoba, no había internet, no había nada, estabas totalmente aislado. Lo único que tenías de hilo de comunicación eran los papers, los libros, no había otra forma. Entonces, vos me decías Carlos Rodríguez o Juan Pérez, para mí era lo mismo, Roque Sí. Fernández o Juan Gómez era lo mismo. Y SEMA a mí me daba como
a un instituto que estaba dentro de la UBA, ¿viste? Porque SEMA, viste que en las universidades siempre hay centros, Sí. centros de estudio de la población, centros de estudio. Entonces yo decía, SEMA, bueno, debe ser un instituto dentro de la UBA. Y un día me encuentro con un colega, un jefe de trabajos prácticos en la facultad, y esta chica me dice, no, no, el SEMA no es un centro dentro de la UBA, es un instituto, es un lugar donde se enseña y donde se investiga, es independiente totalmente, y tienen un máster. Em, y bueno, yo dije, me gustaría tomar clases con esta gente, que yo leía, los conocía por nombre nada más. Así que decidí aplicar y entré. Y en esa época el SEMA estaba en la calle Virrey del Pino, era una casona, digamos, comparado con real estate que tienen ahora, era digamos, nada, ¿cierto? Una gota en un balde. Pero los cursos eran muy buenos. Así que esa fue mi entrada al SEMA. Se podría decir que yo cuando entré al SEMA conocía al SEMA bastante Claro, bien sí. y en forma totalmente virtual, pero en el real sentido de la palabra, no en el sentido que se usa hoy para virtual, sino en el sentido de no conocer nada. No conocía ni siquiera Buenos Aires. Ah, fue la primera vez Sí, yo allá a creo que Buenos el, Aires. el- el shock más grande que yo tuve cuando pasé de Córdoba a Buenos Aires fue el shock cultural. O sea, en los años 80, yo fui a Buenos Aires en el año 88, al SEMA. Córdoba, comparada con Buenos Aires, era realmente una aldea. O sea, este, vos, Córdoba, en esa época, vos hacías un círculo de 7 cuadras alrededor del centro, que es la Plaza San Martín, y ya empezaban los barrios. O sea, ya empezaron las casas bajas, Claro. el feeling de barrio. Yo cuando llegué a Buenos Aires, me acuerdo la primera vez, tomé un colectivo, pues yo estaba parando en Recoleta, y tomé un colectivo para ir al SEMA, y, y yo veía que el centro no se terminaba nunca. Yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, el centro se tiene que terminar en algún momento, y no, era un centro interminable. Digamos, la densidad de autos de alta gama. Cuando llegaba un auto de alta gama a Córdoba, la gente se daba vuelta. En Buenos Aires era, no sé, era una densidad de autos de alta gama tremenda, la producción de las vidrieras, de los negocios, em, la radio. O sea, en esa época Córdoba tenía sus radios, Buenos Aires tenía sus radios, no es como ahora que podés escuchar cualquier radio. Y yo, Claro, el celular, sí. una vez me acuerdo, llegué del SEMA a la hora del almuerzo, pongo la radio y, este, y me quedé helado, digamos, y era el programa Radio Bangkok de Rock and Pop, donde estaba Lalo Mir, Bobby Flores, y yo me quedé, eh, digamos, digo, qué tremendo el humor de estos tipos. Me quedé helado por el desparpajo, la inteligencia que tenían. No, el cambio cultural fue tremendo. Y por supuesto la experiencia académica fue también excelente. Del SEMA, ahí, ¿qué profesores o colegas en el momento te llevas más, que te marcaron más esos años? Bueno, a mí me gustaba mucho la teoría y la macro, así que naturalmente me impresionaron más Rolf Mantel, que en esa época enseñaba en el SEMA, un curso de teoría muy bueno, y Carlos Rodríguez, que era un excelente profesor, Roque Fernández también. eh, pero yo tenía una inclinación a la macro internacional, así que Carlos enseñaba un curso de comercio internacional y un curso de macro internacional, y ambos eran excelentes. Carlos era un gran profesor, un muy buen profesor. Este, mm, Así que esos dos cursos eh, me impresionaron más de todo. Em, pero obviamente todo el plantel Sí. docente del SEMA era muy bueno. Osvaldo Esquenone daba un muy buen curso de micro. Había un gran econometrista que se llamaba
de apellido Yohai, eh, que era un gran econometrista. Así que todo el grupo, después vino Aquiles Almanzi de Michigan, que daba un muy buen curso de macro también. Así que, no, todo el nivel del SEMA, el SEMA en el año 88, y yo creo que lo sigue siendo, era el mejor lugar para estudiar economía en la Argentina. No había competencia. Hoy hay programas muy buenos, ¿no? Como el San Andrés y el Ditela, Sí, que sí. son excelentes también, pero en esa época, donde todavía no existía la Universidad de Itela, no existía la Universidad de San Andrés, el SEMA era el mejor lugar de Argentina, y quizás, no me equivoco, si digo de Latinoamérica. Bien, qué bueno eso. Y bueno, ahí del SEMA, imagino que fueron los que te ayudaron a ir a Chicago. ¿Cómo fue? ¿Vos ya sabías que querías hacer el doctorado? ¿Ya tenías eso en mente desde el grado? ¿O fue una propuesta que te llegó y una oportunidad y decidiste aceptarla y seguir con eso? No, yo este, quería estudiar en Estados Unidos y, y el SEMA en esa época, una carta del SEMA era muy poderosa, especialmente en Chicago, de donde venían Carlos Sí, sí. y Y Roque muchos. y Osvaldo. Entonces, digamos, una carta del SEMA era un pasaporte, una carta fuerte del SEMA, era un pasaporte para entrar en buenos programas de Estados Unidos. Y, y bueno, yo cuando terminé el primer semestre del máster, que en esa época vos terminabas el primer semestre, perdón, el primer año, y ahí obtenías el título de máster y después había medio año más donde podías tomar cursos más especializados, pero yo al final del primer año les comuniqué a Roque, a Rolf, a Carlos que quería ir a estudiar a Estados Unidos y, y yo estaba seguro que quería ir a Chicago. O sea, a mí no me interesaba ir a Harvard, ni a MIT, ni a Stanford, ni a ningún otro lado. De tal forma que yo apliqué solamente a Chicago y un día me lo cruzo a Osvaldo Esquenone y me dice, ¿y no aplicaste a UCLA? Y le digo, no. Y me dice, no, tenés que aplicar a UCLA porque somos muy amigos de Alito Harberger, qué sé yo, así que apliqué a UCLA también, pero apliqué porque Osvaldo me, me- me insistió que, digamos, no me insistió, me pidió que aplique, eh, pero mi intención era, eh, yo en esa época no evaluaba mucho los riesgos, porque a mí digamos, no me interesó, no me importaba mucho en esa época si, digamos, me interesaba ir a estudiar a Estados Unidos, pero eh, no era cosa de vida o muerte, o sea, Ok, si me hubiese salido un buen trabajo en Argentina y no me aceptaban en Chicago, yo hubiese estado perfectamente feliz. Em, bien. por eso apliqué solamente a Chicago y después a UCLA. Hoy los chicos que realmente quieren ir a estudiar a Estados Unidos aplican a muchos lugares, pero en esa época este, a mí me interesaba lo que estaba pasando en la Argentina eh, y me gustaba mucho ir a Chicago. Así que si no me aceptaban en Chicago, quedarme en Argentina no era problema para mí. Claro, bien, bien. Y ahí en Chicago, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Fue como te lo imaginabas? No sé si hoy desde que estás en Colombia notás distinto cómo es el approach del doctorado en economía, cómo fue lo que viviste allá. ¿Y qué Bueno, cosas te llevas que te marcaron más como economista? en Chicago había cosas, digamos, la educación en el SEMA era una réplica de Chicago. O sea, Bien, todo el mundo había estudiado en Chicago, excepto por Yohai y Rolf Mantel, pero el resto eran todos de Chicago, así que la educación era muy, muy Chicago style, pero muy. Entonces, y en Chicago había un poquito de una continuidad de eso. Por ejemplo, Gary Becker sí, estaba enseñando en Chicago, que fue el curso de micro, y él enseñaba muy parecido a como se enseñaba el SEMA.
O sea que, por supuesto, él ya se había movido a otros temas, qué sé yo, pero era una continuidad este, metodológica, digamos. El approach que tenía Becker a la micro era muy parecido a lo que se enseñaba en el SEMA. Y había otras materias donde no había mucha continuidad. Por ejemplo, en la macro, ya la macro se había movido a modelos estocásticos, a modelos con optimización, modelos dinámicos, etcétera. En el SEMA veíamos modelos dinámicos, por ejemplo, esos modelos que yo te refería antes, pero eran todos modelos más reduced form, ¿cierto? No eran modelos microfundados. Entonces ahí había un poquito de discontinuidad, pero no era una discontinuidad insalvable, ¿cierto? O sea, si vos estabas bien preparado en macro y en micro, digamos, juntar la macro y la micro y hacer un modelo microfundado, a mí me resultaba, me parecía natural, o sea, Está bien. no me resultó una discontinuidad muy grande. Este, y, y después había cursos de micro donde se enseñaban temas que en el SEMA no se enseñaban, ¿cierto? Por ejemplo, temas de Principal Agents, Game Theory, aplicado a la micro, por ejemplo, modelos de monopolio, de duopolio, Sí, con games, eh, que lo enseñaban profesores más jóvenes en Chicago. Eso también era un poquito una discontinuidad, pero si vos habías tomado bien el curso de Rolf Mantel, por ejemplo, que era un curso de teoría donde él tocaba un poquito teoría de los juegos, tocaba un poquito de cada cosa, no había una discontinuidad que vos decías, me pasó un tren por encima y no puedo, I cannot catch up, digamos. No, sí. era bastante seguible, o sea que a mí la preparación del SEMA fue tal que no me resultó muy difícil. Bueno, y lo que me llevo de Chicago es algo que también se respiraba mucho en el SEMA, que era este, la rigurosidad, ¿no? Tratar de la rigurosidad aplicada a la realidad, ¿cierto? En Chicago vos lees los papers de Lucas, por ejemplo, de la gente más joven que estaba en Chicago en esa época, que eran Woodford y gente así, Lars Hansen, John Cochrane, etcétera, son toda gente que son extremadamente rigurosos, pero con temas que tienen una conexión muy directa con la realidad, o sea, con cosas prácticas. Em, y eso es lo que yo me llevé más de todo de Chicago, de unir, este, digamos, el trabajo científico con temas que sean relevantes desde el punto de vista eh, de tratar de entender la realidad económica, ¿no? Claro, bien. Eso fue. Sí. Después, sí. ¿No me ibas a decir algo? No, no. A ver, si querés, pasando un poco lo que fue tu carrera de estudios, lo académico, pasar un poco a lo profesional. Y hay una pregunta que a mí me gustaría mucho hacerte de tu paso por la Junta de Gobernadores de la Fed, la Reserva Federal, que no sé qué tan normal es que haya una persona extranjera, directamente argentina ahí. ¿Y cómo es el hacer policy de verdad en la Reserva Federal? Porque, como vos decís, vemos muchos modelos, estudiamos con muchos supuestos, algunos, y digo, bueno, esto quizás no funciona así en la vida real. Los gobernadores de la Fed usan modelos para definir la tasa, los agregados, las operaciones de mercado abierto, o es un poco más discrecional. ¿Cómo lo viviste vos esos años? Bueno, la experiencia mía en la Reserva Federal fue muy buena para mí. Yo llegué justo cuando los Estados Unidos le habían hecho un préstamo muy grande a México, muy parecido a lo que los Estados Unidos hicieron ahora con nosotros, que nos ayudaron con este swap, porque fue un préstamo que los Estados Unidos le hicieron a México. Los Brady, ¿no? No, fue un préstamo directo Ah, del Tesoro con sponsorship de la Fed,
directamente al gobierno de México. O sea, muy, muy parecido. Inclusive creo que tiene el mismo marco institucional que el préstamo que el swap que nos están dando a el de nosotros ahora. ahora. Entonces, como estaba metida la Fed en eso, eh, ellos querían gente que entiendan mercados emergentes. Entonces me contrataron a mí, contrataron a mucha gente eh, que venía del fondo. Guillermo Calvo se había ido del fondo, entonces mucha gente decidió irse también. Por ejemplo, Enrique Mendoza vino al fondo a trabajar, del fondo a trabajar a la Fed. Y entonces teníamos muchas discusiones sobre México, eh, muchas ideas para escribir papers salieron de ahí. Y con respecto a tu pregunta de cómo se hacía política monetaria en la Fed en esa época y aún ahora, la Fed tenía muchísimo respeto por los modelos. O sea, la Fed tiene board, ¿cierto? Sí, Una junta de directores y tiene también lo que se llama research divisions, que tienen, en esa época había tres, ahora hay una más, pero en esa época estaban la división de finanzas internacionales, la división de asuntos monetarios y la división de investigación y estadísticas. Este, y esas eh, divisiones tenían sus propios modelos que simulaban, o sea, ellos simulaban escenarios y se los alimentaban, o sea, se los pasaban al board. Y además de eso, había un sistema de lo que se llama briefings, que eran reuniones que se hacían los lunes entre el board y el staff del, del, de la Reserva Federal, donde el staff producía un documento sobre un tema diferente al tema del FOMC. Por ejemplo, el tema del mercado de tarjetas de crédito o el mercado de inmobiliario, que eran pequeños papercitos escritos por el staff que iban y se los presentaban, no con ecuaciones, por supuesto, pero detrás de esos briefings había ecuaciones. Ellos directamente le presentaban la idea, etcétera. Entonces, era un approach muy, muy eh, respetuoso de la investigación de las diferentes divisiones. Esa es la impresión que yo me llevé. Por supuesto, el chairman no hace sus decisiones, o el board, digamos, porque es realmente el board, la junta, no hace las decisiones sobre política monetaria basada exclusivamente en los modelos y en las simulaciones. Tienen su propio, digamos, hay mucho judgment, ¿cierto? Hay mucho sí. de su propia, eh, digamos, Intuición, sí. exacto, su propio opinión, em, y basaban, pero yo, la impresión que me llevé es que se respetaba mucho lo que decían los técnicos del board. Este, así que, eh, y yo creo que ese modelo en Latinoamérica fue paulatinamente siendo incorporado en las últimas décadas. Por ejemplo, el Banco de Chile hoy funciona prácticamente como la Reserva Federal. El Banco Central de Chile es un banco este, sumamente técnico, que respeta mucho a sus cuerpos técnicos. Eh, Crecientemente el Banco de la República en Colombia, y crecientemente el Banco Central de Brasil. Eh, yo creo que en ese sentido nosotros nos hemos quedado mucho en el camino. Eh, Así que hay mucho por hacer, pero quizás eso sea materia de discusión más tarde. Puede ser.
Que eso, mucho ese cambio técnico, ¿lo ves que pues, los esquemas de inflation targeting que usan mucho los países ahora o fue por otro tipo de incorporación institucional que vino por otro lado? No, por ejemplo, en el Banco Central de Chile, el Banco Central de Chile tiene un, eh, un departamento de investigación sumamente técnico, sumamente serio, que tiene un modelo, tiene gente haciendo investigación pura, van a la reunión de la Asociación Americana de Economía y captan gente. Hay economistas extranjeros, economistas chilenos trabajando, muy bien pagos para lo que es un banco central en Latinoamérica. Sí, Eh, eh, Tienen un modelo, producen documentos de trabajo, le hacen briefings, le hacen advising al board, a la Junta de Gobernadores. La Junta de Gobernadores, como vos decís, en el caso de Chile sigue el esquema de inflation targeting, pero el Banco Central tiene un enorme grado de independencia del Tesoro, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son todos rasgos de un banco central de un país desarrollado, muy parecido a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, eh, estoy diciendo, a eso me refiero cuando digo que el Banco Central de Chile es lo más parecido que tenemos en Latinoamérica a lo que es la Reserva Federal. bien, bien, muy bien por Chile. Estaría bueno acercarnos más a ese esquema. Y siendo un poco lo que es la policy, eh, ¿a vos una vez te ha interesado, quisiste o te han propuesto hacer acá en Argentina, Banco Central, Ministerio de Economía, algo? No, digamos, yo eh, eh, digamos, viviendo acá en Nueva York, lo que ocurre es que siempre te visitan gente y eh, siempre que hay, especialmente cuando hay una elección presidencial, siempre hay dos o tres nombres de los que son nombres cantados para ser ministros de Economía. Y siempre pasan por Nueva York y hay oportunidades de, eh, digamos, te piden que charles o que almuerces, etcétera, eh, pero solamente en un rol de advice, digamos, dar una opinión. Este, Sí. Nunca busqué ser parte de una administración o de estar en política o nada de eso. Ah, ok. ¿Nunca te interesó tampoco ese rol? ¿O A mí siempre me te interesa gustó mucho verlo? la política monetaria, me interesa mucho. No sé si no sé si digamos, no es que, mm, digamos, hay gente que, digamos, siente el deseo de participar activamente en la política monetaria. Yo no tengo una posición así, yo estoy muy, conf- digamos, feliz con la posición Bien. académica que tengo. Es el trabajo que quiero tener. Y bueno, si alguna vez me consultan, yo no cierro la puerta a nadie, o sea, a nada. Que yo creo que un economista, si aprendió micro eh, o estudió economía laboral, se tiene que sabe que nunca se le debe cerrar la puerta a nadie, ¿cierto? O sea, si a mí me dicen, ¿querés ser profesor en la Universidad de Chilecito en La Rioja? Yo le digo, bueno, decime las condiciones para que te responda, ¿cierto? Claro. Eh, Así que pero digamos, lo pongo en esa categoría. Lo pongo No, en la está bien. categoría de no cerrar la puerta a nadie y escuchar la oferta. Pero no es que siento, digamos, un deseo irreprimible Claro. de estar en la administración pública. Bueno, justo si ves hablando de administración pública, yendo a lo que es la coyuntura local, eh, ahora que, va, al menos interpreto que hay mucha incertidumbre ahora con todos los cambios que han habido, con el IP, van a tener bandas. ¿Qué pensás que es el salto que tendría que dar ahora la política cambiaria en Argentina, ya ha pasado un buen resultado electoral, de cara al futuro? ¿Debería sacar las bandas, ampliarlas?
pasar que el futuro, porque en Argentina desde los 90 siempre hay una corriente fuerte de gente que quiere dolarizar, habría que dolarizar la economía. ¿Qué pensamos que es la trayectoria óptima que tiene que tomar el tipo de cambio en Argentina? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Cuando a ustedes les pregunten qué prefieren, tipo de cambio fijo o tipo de cambio flotante, yo siempre respondo que esa pregunta está mal formulada, porque no hay un tipo de cambio flotante. Hay miles de tipos de cambio flotantes, ¿cierto? Entonces, cuando te preguntan qué preferís, tipo de cambio fijo o tipo de cambio flotante, es como que te pregunten ¿qué preferís, helado de chocolate o helado? Bueno, Ah, helado de chocolate o helado, no sé qué responderte. Esa pregunta tiene una respuesta solamente si el helado de chocolate es para vos el peor helado o el mejor helado. Pero si está en el medio, esa pregunta está mal formulada. Bueno, lo mismo pasa en economía, con los regímenes cambiarios. Si la pregunta tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante está mal formulada porque yo te podría decir, bueno, hay tipos de cambio flotantes que yo prefiero menos que el tipo de cambio fijo. Pero hay tipos de cambio flotantes que yo prefiero más que tipo de cambio fijo. Por ejemplo, yo, si tuviese que sugerir un régimen monetario en la Argentina, diría que se abandonen las bandas y que se pase a un tipo de un régimen monetario en el que el instrumento de política monetaria es la tasa de interés, como se hace en todas partes del mundo, y ese régimen monetario y con independencia del Banco Central. Ese régimen monetario es un régimen con tipo de cambio flotante, ¿cierto? Porque si vos fijas la tasa de interés o tomás la tasa de interés como instrumento de política monetaria, obviamente no podés al mismo tiempo fijar el tipo de cambio. Por lo eh, tanto, es un régimen de tipo de cambio flotante. Pero ahí estás diciendo, a mí me gusta más el helado de frutilla que el helado de chocolate, ¿cierto? O sea, estás dando un, un ejemplo concreto de régimen monetario eh, que vos crees en el caso mío, creo es preferible al régimen este de bandas que tenemos ahora. Em, pero yo creo que eh, el ingrediente este que te dije de independencia del Banco Central es fundamental, que yo creo que en este momento la Argentina no goza de ese no satisface ese requerimiento. no, si querés yendo justo al régimen del que hablás, ¿cómo es el paso que habrás estudiado con todos los años de cómo hacer que el Banco Central, que hoy parece casi un ministro, el presidente del Banco Central, pase a ser independiente? ¿Es tan fácil como pasar una ley o no requiere un cambio institucional más profundo? ¿Qué le hace falta? ¿Cómo trabaja el Banco Central para que sea independiente? ¿Qué debería pasar? Bueno, yo creo que se debería hacer una ley. Em, Ustedes fíjense en esto, o sea, ustedes piensen en esto. El, cuando, cuando la Libertad Avanza estaba en campaña, ustedes se acordarán que sugería la dolarización. Esa era la- la propuesta principal de la Libertad Avanza en materia monetaria. La dolarización es una forma extrema, patológica, yo diría, de independencia del Banco Central. Porque vos básicamente cuando dolarizás estás diciendo, mi Banco Central va a ser la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, como la Reserva Federal de los Estados Unidos cuando fija la tasa de interés no piensa en Ecuador, que está dolarizado, ni piensa en Panamá, ni piensa no va a pensar en Argentina tampoco. Entonces, esa es una forma extrema de independencia del Banco Central. Patológica, digo yo, porque eh, digamos, es muy peligroso que alguien de afuera del país te conduzca la política monetaria, ¿cierto? Porque cuando vos estás en una recesión, quizás los Estados Unidos están en una expansión y te restringen la política monetaria y te llevan al subsuelo. O vos estás en una expansión, los Estados Unidos están en una contracción y te expanden la política monetaria y te generan una inflación o un recalentamiento de la economía. Em,
Ahora, ¿a qué se pasó? Bueno, se pasó de esa forma extrema de independencia del Banco Central a la mayor, el esquema más dependiente que pueda tener el Banco Central del Tesoro. O sea, de una independencia total a una independencia cero, porque el presidente del Banco Central hoy es el socio en la consultora del ministro de Economía. O sea que el ministro de Economía le dice, limpia la hoja del Banco Central, el presidente del Banco Central le limpia la hoja del Banco Central. El presidente del Banco Central le dice, comprame esto, el Banco Central le compra. Entonces, eh, hemos pasado de proponer una independencia absoluta a un esquema en el que hay independencia cero. Em, entonces, es como que no hay discontinuidad en la idea, ¿cierto? Vos decís, bueno, si a mí me gusta la independencia absoluta y por razones políticas en la Argentina no tiene cabida la dolarización, bueno, supongo que lo, una propuesta que respete el principio de continuidad debería ser, bueno, pasemos una ley donde el Banco Central es totalmente independiente. Va a decir que si vos, el Poder Ejecutivo tenga el derecho o el poder a nombrar al presidente del Banco Central, pero una vez que lo nombre, que le sea muy difícil removerlo, que el presidente del Banco Central tenga un término diferente al del presidente de la Nación, para que haya, digamos, solapación Claro, del Poder Ejecutivo y del presidente del Banco Central, etcétera. En Chile, por ejemplo, además de todo esto, el Banco Central tiene prohibido comprar bonos del gobierno, ni en el mercado secundario ni en el mercado primario. Este, ¿Por qué? Porque los chilenos estuvieron exactamente donde estamos nosotros ahora. Ya pasaron por esto, nosotros seguimos pasando por lo mismo over and over again, but eh, los chilenos estuvieron en eso, entonces esa es la forma que encontraron para terminar con la inflación. Eh, el caso de México es muy interesante, porque el caso de México, cuando México tuvo una gran crisis cambiaria, así como la nuestra, o muchas de las nuestras, en el año 94, el famoso tequila crisis, eh, y los mexicanos, cuando terminó la crisis, le dijeron al Poder Ejecutivo, mira, esta crisis la generaste vos. Entonces, en vez de darte más poder, te vamos a dar menos poder, te vamos a quitar el Banco Central y sacar una ley de independencia del Banco Central. Fíjate lo que hacemos nosotros. Nosotros decimos, bueno, tuvimos una crisis, entonces como estamos teniendo una crisis, al Poder Ejecutivo le tenemos que dar más poder para que pueda manejar la crisis. En una situación de crisis, el Ejecutivo tiene que tener más poder. Pero resulta ser que esas crisis las genera el Banco Central, el Poder Ejecutivo. Entonces le estamos dando más poder al Poder Ejecutivo, que es el que creó las crisis. O sea, yo a los que estén interesados en hacer historia económica, les doy el siguiente desafío. Yo conjeturo que todas las crisis que hemos tenido los argentinos, desde, digamos, desde Perón para acá, son todas crisis autoinfligidas y generadas por el Poder Ejecutivo. Eh, Recesiones las tienen todos, pero convertir una recesión en crisis, eh, yo sugeriría que son todas generadas por el Poder Ejecutivo. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Sacamos una ley, por ejemplo, el gobierno nacional ha tenido emergencia económica. ¿Qué es la emergencia económica? La emergencia económica es que el Congreso delega poderes al Poder Ejecutivo. O sea, es que tenía el Congreso se las da al Poder Ejecutivo, que es el mono con navaja. Eh, eh, Delegación, por ejemplo, emergencia financiera, emergencia administrativa. Todas son
el Congreso despojándose de poder y dándoselo al Poder Ejecutivo bajo la lógica de que porque estamos en una crisis, el Poder Ejecutivo necesita más margen de acción. Pero es el Poder Ejecutivo el que creó la crisis. O sea, Claro. eh, los mexicanos también estaban en esa lógica hasta que decidieron pensar fuera de la caja, o sea, decidieron tratar de pensar fuera de ese esquema y decir, bueno, mira, sí, tuvimos una crisis, pero la crisis la generaste vos, entonces te vamos a sacar poder, no te vamos a dar más poder. Bueno, nosotros lo que hacemos es, no, estamos en una crisis, entonces el Banco Central, sí, nos encanta tener independencia del Banco Central, pero porque estamos en una crisis, por ahora el Banco Central tiene que estar manejado por el Tesoro, hasta que pase la crisis. No, debería ser al revés. Tenemos una crisis porque vos la generaste. Entonces te vamos a sacar el Banco Central de las manos. Em, Y ahora lamentablemente, con este, sí. no, bueno, te iba a decir, ahora con este nuevo apoyo de Estados Unidos, que a unos lo llaman salvataje, otros que es una oportunidad histórica, ¿ves que pueda Estados Unidos tener una intención, como ya estuvo con México, de decirles, bueno, ayudamos en este caso a la Argentina, pero con estas reglas de cambio? Ahora el swap ahora salió, creo que hoy fue la nota o ayer, de que se activó un tramo efectivamente para intervenir. Eh, ¿Cómo ves? ¿Ves que Estados Unidos puede tener esa decisión de decir a la Argentina que independice el Banco Central a cambio de lo que quiera Estados Unidos, o es un salvataje Bueno, sin más? mira, cuando México recibió el programa de ayuda de los Estados Unidos, era una línea de crédito por 20.000 millones de dólares. México usó solamente 14.000 y la devolvió prácticamente al poquísimo tiempo de haberla recibido. O sea, los tipos hicieron sus deberes. Eh, yo creo que el peor peligro que podemos tener en este momento es la complacencia, ¿cierto? Es decir, bueno, nos dan eh, una línea de crédito y nos dormimos, como nos quedamos dormidos durante Macri y como nos quedamos dormidos en los primeros 2 años de Milei. Porque eh, esto, esto de Estados Unidos fue un salvavidas, no fue la solución del problema. Yo veo que hay mucho exitismo y mucha gente cree que ya estamos salvados, pero yo les voy a sugerir que el ajuste fiscal está solucionado. El ajuste fiscal no está resuelto. Se han hecho muchos zafarranchos en materia monetaria, por lo tanto hay muchísimo por hacer. El ajuste fiscal que se ha hecho hasta ahora es insostenible. Yo te quería Entonces, preguntar justo eso. ¿Cómo ves dale. digamos, hoy, quizás la Argentina que cuando arranca este gobierno, que no puede tomar deuda, tomó la decisión de no emitir para financiar el Tesoro? Eh, ¿Cómo es a futuro la sostenibilidad intertemporal de la restricción presupuestaria del gobierno, como dicen algunos libros? ¿Qué crees que hace falta a la Argentina? ¿Que en un momento va a tener que volver a emitir, va a tener que bajar el riesgo país para endeudarse y sostener los niveles de gasto? ¿Qué es la trayectoria óptima le ves a la restricción del gobierno? Bueno, yo creo que el ajuste fiscal que se hizo es insostenible, en el sentido de que la llamada motosierra eh, se hizo en forma brutal y en forma, repito, insostenible. ¿A qué me refiero? Y no estoy diciendo que en el momento que se hizo no era necesario. Lo que estoy diciendo es que eso no puede ser el principio y el fin. O sea, no nos podemos quedar Claro. con eso. Porque si vos parás la obra pública, si vos pisás las jubilaciones, si vos dejás de mantener las universidades, em, eso no es sostenible. Es entendible si vos decís, bueno, estamos al borde de una hiperinflación
y tenemos que parar la hiper por estos 6 meses, entonces cortamos todos los gastos en forma bruta para que no entremos en una hiper. Pero después tenés que hacer el trabajo fino. O sea, vos no podés decir, digamos, si vos tenés rutas gestionadas por el Estado, si vos tenés puentes gestionados por el Estado, si vos tenés puertos gestionados por el Estado, no podés decir, yo soy un liberal y creo que todo esto debe ser gestionado por el sector privado. Yo también creo eso, pero no podés decir, y por lo tanto lo abandono, porque ya las tenés. Eh, no es ni siquiera un liberal pensaría de esa forma. Eh, no podés dejar de gastar en rutas para que las rutas se abandonen, se llenen de pozos, se llenen de yuyos que levantan el asfalto, que no se vean los carteles y que la gente se pegue palos todos los días, que los camiones se rompan y nos cueste sacar el trigo al exterior o la soja. Eh, no es inteligente, eso no es microeconómicamente apropiado de hacer. Sí, si vos querés que sea gestionada de forma privada, bueno, empezá a llamar a licitación para que vengan operadores privados, pero eso te va a llevar 2 años. En esos 2 años no podés abandonar las rutas, eh, eh, porque primero y principal, que perjudicas a la economía, y segundo, que ¿quién te va a venir a gestionar una ruta abandonada? O sea, ¿cuánto le vas a tener que pagar para que un tipo venga y empiece a gestionar y ponga en condiciones una ruta abandonada? Entonces, eso es un gasto insostenible. Lo mismo con las universidades. Si vos tenés una universidad, no podés decir, yo dejo de pagarle a todo el mundo. O los jubilados están en la lona y ahora del suelo los voy a poner en el sexto subsuelo. La Argentina puede tolerar, aceptemos que la Argentina tolera tener jubilados pobres, pero tener jubilados que te mueran de hambre, no te lo va a aceptar. Entonces, es inaceptable. Em, ¿Cuál es el approach que yo creo que debería seguirse? Bueno, la mejor idea que ha tenido Milei ha sido la de crear el Ministerio de Desregulación. El Ministerio de Desregulación sigue el approach, el abordaje anti, anti motosierra. Yo diría que es un abordaje de limpiar un transatlántico con un cepillo de dientes, que es el abordaje eh, anti motosierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Digamos, el, el abordaje que ha tenido ese ministerio ha sido, bueno, sí, en la Argentina tenemos 3, 4 regulaciones que son monumentales y que habría que sacar, como es el mercado laboral, la apertura de la economía, la independencia del Banco Central, etcétera. Pero también hay cientos, quizás miles, de pequeñas regulaciones que si vos las ponés a todas juntas, son tan perjudiciales como la regulación del mercado laboral o la cerrazón de la economía al exterior. Son realmente regulaciones que te encadenan al país, no lo dejan ir para adelante. ¿Y qué approach ha tenido este Ministerio de Desregulación? Es ir sacando una por una de esas pequeñas desregulaciones em, con un trabajo enorme. Bueno, el mismo approach debería hacerse para bajar el gasto público. Te doy un ejemplo de desregulación. Por ejemplo, está el tema este de las vacunas contra la aftosa. ¿Cierto? La vacuna contra la aftosa era un monopolio en la Argentina, lo tenía un solo laboratorio. Y si yo te quiero dar un monopolio a vos, supongamos que yo soy un burócrata o un eh, legislador y te quiero dar un monopolio a vos. Yo no voy a decir, y te lo quiero dar porque vos me coimeaste o porque me hiciste lobby o porque me convenciste. Yo no voy a pasar una regulación que diga Santiago Vieites es el único autorizado para producir vacunas contra la aftosa. No, es mucho más sofisticada la cosa. Yo voy a pasar una regulación que diga,
em, para preservar la salud pública nacional, las vacunas contra las tosas se deben producir con el procedimiento XXJ. Y resulta ser que el titular de la patente del procedimiento XXJ es Santiago Vieites. Entonces ahí es muy difícil quitar esa regulación, porque ¿qué tengo que hacer yo para quitar esa regulación? Tengo que, primero, yo economista, o sea, yo soy el ministro de desregulación, no sé nada de vacunas contra la aftosa, tengo que juntarme con alguien que conozca la química y la biología de las vacunas para demostrar científicamente que en todo el mundo esa vacuna se hace no solamente con el procedimiento XXJ, sino con el procedimiento KS3, el procedimiento 13F, etc. Hay 10 procedimientos que son igualmente seguros para la salud pública y animal, este, con los cuales se puede producir esa vacuna. Y recién ahí puedo sacar la regulación. ¿Por qué? Porque cuando yo saque la regulación, vos me vas a llevar a juicio. ¿Y qué va a decir tu alegato? Va a decir que yo, quitando esa regulación, estoy afectando la salud pública, la salud del ganado, la posibilidad de vender vacas al exterior, y yo te tengo que refutar con argumentos científicos. O sea que fíjate vos qué difícil que es desregular. Sí, Desregular no es decir yo desregulo y abro todo. Y ese mercado de vacunas es un mercadito, es un mercado que tendrá de ventas, o sea, de ingresos brutos, quizás 80 millones de dólares al año. 80 millones de ingresos brutos al año en un país que tiene 500.000 millones de dólares de valor agregado, es una gota en un balde. O sea, no es nada. Y y sin pero así hay embargo, muchos, claro. y de esas pero lo tenés que hacer, tenés que regular, y de Sí, esas tenés que sacar miles, miles de esas pequeñas regulaciones. Entonces, por eso yo te digo que ese approach, que es el anti, ¿por qué te di ese ejemplo? Porque es el típico ejemplo de un anti-motosierra. Es, como te decía antes, limpiar un transatlántico con un cepillo de dientes. Bueno, ese es el approach que debería hacerse con el gasto público. O sea, yo le diría a Milei, al presidente Milei, que cree un ministerio que se llame Ministerio de Racionalización del Gasto Público, sin aumentar los empleados públicos, reasignando empleados públicos, generar ese ministerio y darle la orden de que copien, de que copien lo que está haciendo el Ministerio de Desregulación, ¿cierto? Entonces, vos no podés ir al sistema universitario y decir, les dejo de dar plata. No, ni siquiera podés ir a universidad por universidad. Ni siquiera podés ir facultad por facultad. Tenés que ir por eh, unidad por unidad dentro de cada facultad, dentro de cada universidad. Y decir, bueno, por ejemplo, matemáticas. Matemáticas, obviamente que la tenés que subsidiar, porque no es como un máster en administración de empresas. Pero tenés que decir, bueno, la Facultad de Matemática de la Universidad de San Martín, ¿cuánto staff administrativo tiene? ¿Tiene 20 y tienen 25 estudiantes? Bueno, entonces quizás podamos hacerlo con 3. O sea, a ese nivel capilar tenés que ir. claro. Pero este tipo está escribiendo papers, este profesor está escribiendo papers y los está publicando, ¿le voy a pisar el salario? ¿O lo voy a dejar sin fondos para hacer investigación? No. Entonces, de nuevo, tenés que tener un approach que sea, como decía antes, limpiar un transatlántico con un cepillo de dientes. Esa es la única forma de hacerle más difícil al gobierno que venga que te cambie todo. Claro, Porque si vos lo haces con la motosierra, que es fácil de hacer, también es fácil de deshacer. ¿Me entendés? Entonces, em, en ese sentido, en ese preciso sentido, yo digo que la reducción del gasto público que se ha hecho es insostenible. Y por lo tanto, el peor riesgo que estamos corriendo ahora es
creernos o sentirnos complacientes y pensar que la tarea está hecha. Yo creo que no hay nada hecho todavía. Ok, y siguiendo un poco lo que es sostenible y lo que no, el gobierno siempre habló mucho de que el plan de estabilización, hoy quizás programa económico ya a esta altura debería ser, se basa en las tres anclas, ¿no? La fiscal, monetaria y cambiaria. ¿Cómo la has visto a lo largo de estos años, de estos 2 años de gobierno casi? Eh, el rol de esas anclas, ¿son reales esas anclas? La fiscal, entonces que existe, pero lo decís que es insostenible. La monetaria y la cambiaria han sido anclas, han sido medio una interpretación ambigua. ¿Cómo las leíste vos desde tu perspectiva? Bueno, ya te hablé del ancla fiscal. Sí, em, del ancla, el ancla monetaria y el ancla cambiaria son dos temas. Yo creo que ese también es un gran error del debate económico. No son separables, ¿cierto? claro, Si yo te digo, si yo te defino un régimen monetario, por ejemplo, te digo, eh, vamos a usar la tasa de interés como instrumento monetario, te estoy por añadidura definiendo un régimen cambiario. sí, O sea que no son dos cosas diferentes. Si yo te digo, vamos a pegar el tipo de cambio, bueno, también te estoy definiendo ahí no solamente un régimen cambiario, te estoy definiendo un régimen monetario. Por lo tanto, es apropiado hablar de régimen monetario barra cambiario, no separados el uno del otro. Em, yo creo que en materia monetaria se han cometido muchos errores. Em, se empezó bien, se empezó bien, o sea, el gobierno comenzó en materia monetaria fijando la tasa de interés, bajando la tasa de interés. Yo creo que, digamos, si el Banco Central, y estoy poniendo condiciones ahora, si el Banco Central tiene independencia del Tesoro, eh, esa es una condición suficiente y necesaria para que el Banco Central con toda confianza comience a normalizar tasas. O sea, tener tasas del 50% o del 35% es una situación anormal. Una situación normal es tener tasas de un dígito. Por supuesto, no podés ir a tasas de un dígito anual si no tenés independencia del Banco Central. Y la Argentina hoy lamentablemente no la tiene. Pero si la tuviera, creo que eh, el proceso de normalización debería ser inmediato. Se comenzó en esa línea al principio em, y luego se tuvo la pésima idea de limpiar la hoja de balance del Banco Central, que fue una pésima idea basada en supuestos erróneos. Em, ¿Cuál era el supuesto? El supuesto era que si el Banco Central tiene deuda, esa deuda es insostenible y genera inflación. Y eso, pasivos remunerados. perdón, Los pasivos remunerados de los los que pasivos hablaban tiempo atrás. remunerados, exactamente. Y eso es falso. Eh, a ver, mire, si tienen 5 minutos, les muestro, ¿tienen 5 minutos más? Sí, 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 Les todo el tiempo que muestro tienes. algo que yo les muestro a mis estudiantes em, en economía intermedia, en la licenciatura. El primer curso de macro. ¿Ven la pantalla ahí? O sea, ahí se ¿Ven debería mis ver, sí. slides? Ok. Les voy a mostrar por qué el tema de la limpieza del balance del Banco Central es errónea. Em, y es errónea porque el instrumento que emite el Banco Central, por ejemplo, LEBAX o LELIX, o cualquiera de las encarnaciones que hemos visto, son los únicos instrumentos en la Argentina que tienen verdadera liquidez, en el sentido de que son instrumentos que tienen cero probabilidad de default nominal, porque están expresados en pesos y el Banco Central los puede servir ilimitadamente, y son líquidos, o sea, los bancos los usan como instrumentos de liquidez. Entonces, esos instrumentos siempre pagaron tasa de interés real negativa. Si alguno de ustedes tiene que hacer un trabajo práctico para el SEMA en macro,
hagan el siguiente trabajo de investigación empírica. Calculen la tasa de interés de la deuda remunerada del Banco Central. La tasa de interés real, va a decir, y no la calculen sacando el ratio de, de- del- 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 de los intereses que se pagan dividido por el PBI ni nada de eso, porque eso está mal. Sáquenlo con la tasa de interés. La tasa de interés menos la tasa de inflación realizada. Y calculen, hagan una serie de tiempo de la tasa real de interés de los activos remunerados del Banco Central y díganme si les da positiva o negativa. Ok, entonces, imagínense, yo les voy a mostrar por qué fue un error la limpieza del balance del Banco Central. Supongamos que el stock de bonos del Banco Central, la deuda, los activos remunerados, son BT. La evolución de BT es, pagan interés. El interés que pagan es la tasa de interés I. ¿Ok? Am, entonces, esta es la evolución de los bonos. Los bonos hoy son los bonos que teníamos ayer más la tasa de interés. Pongamos esto en términos reales, ¿cierto? Entonces, dividimos todo por P, que es el nivel de precios. Si divido BT por PT, ahí tengo el valor real. Acá tengo BT menos 1, entonces tengo que dividir por PT menos 1. Si divido por PT menos 1, tengo que multiplicar por PT menos 1 para que no se me cambie nada. Y también estoy dividiendo por P porque dividí on the left hand side por P, en la parte izquierda. ¿Ok? Em, Sí, y ahora llamemos pequeño b a BT sobre PT. Entonces puedo escribir, eh, fíjense que acá tengo PT menos 1 dividido por PT. Esto es la inversa de la tasa de inflación, de 1 más la tasa de inflación. A la tasa de inflación la voy a llamar pi. ¿Ok? Entonces, y B chica, B minúscula, es el valor real de los bonos, es BT dividido por PT. Entonces me da esta evolución de los bonos. ¿Ok? ¿Estamos? sí, Ok, perfecto. Ahora, eh, bueno, obviamente que 1 más la tasa de interés dividido por 1 más la tasa de inflación es la tasa real de interés. O sea, la tasa gross, ¿cierto? O sea, 1 más la tasa sí, real de interés. No la tasa neta, sino la tasa bruta real de interés. Entonces, em, acá tenemos la tasa real de interés, que es R, le voy a llamar R. Entonces, podemos escribir la evolución de los bonos. No, antes de escribir la evolución de los bonos, supongamos que estos bonos son tan líquidos como eran las LELIQs y las LEVAQs, que 1 más I dividido por 1 más pi es menor que 1. O sea que la tasa real de interés es negativa. Bueno, si vos tenés que la tasa real de interés es negativa, vos podés solucionar esta ecuación diferencial de estos bonos y si la solucionás por, digamos, un periodo para que se me había ido el cursor. Acá, si solucionás la ecuación diferencial por t periods, t mayúscula, te da que los bonos en el periodo t mayúscula son 1 más la tasa de interés elevado a la t. Como 1 más la tasa de interés es menor que 1 porque la tasa de interés es negativa, eso en el infinito se va a cero. O sea que el valor real de tu deuda, aunque no pagues nada de los intereses ni del capital, se va a cero. O sea que esta no es una deuda que es una bola de nieve, como se dice. Eh, por supuesto, esto es cierto, sí, solo sí, la tasa de interés real es negativa. Pero ese es el desafío que les doy. Calculen la tasa real de interés de las LELIQs o las LEVAQs, eh, eh, inclusive en los peores años de la administración del Banco Central, en los años de Albert, etcétera. Van a ver que les va a dar una tasa de interés muy pequeña y en muchos casos
negativa. Ahora, ustedes me dirán, pero espérense, yo conozco a economistas muy respetados que decían que los intereses de la deuda del Banco Central eran 10% del PBI, o 8%, o 7% del PBI. Y ustedes tienen razón, había mucha gente que decía eso. ¿Qué cálculo hacían esta gente? Y acá está el big mistake que esta gente hace. Que lo que esta gente hace para calcular el, el- los intereses de la deuda sobre el PBI es, te toman la tasa de interés y lo multiplican Sí, por el stock de bonos, o sea, esos son los intereses que paga el Banco Central en intereses, y lo dividen por el PBI, por PBI nominal. Esto es nominal, el numerador es nominal, por lo tanto el denominador es nominal, es P times, this is real GDP, ¿ok? Digamos, sí, Producto Bruto Real, y este es el nivel de precios. Ahora, si vos haces este cálculo te puede dar un número enorme. O sea, tienen razón. Esto te da, si vos haces el cálculo así, esto te puede dar, en el caso de Argentina, en algunos casos, por ejemplo, Milei y todo el equipo económico que lo acompaña, decía en épocas de campaña que esto era 8% del PBI. Y tenían razón. No estaba, ese cálculo hecho así, no está mal, pero está económicamente mal porque no toma en cuenta que la gran mayoría de estos intereses que el Banco Central pagaba iban a mantener el stock real de bonos, porque la gente quería tener bonos, porque son líquidos. Entonces, esto no es que estos intereses luego iban y se volcaban al nivel de precios inmediatamente. Te mostré acá que el stock real de deuda se va a cero. Entonces, ¿a dónde se estaban yendo estos intereses? Se iban a mantener el valor real del stock de bonos que tenía la gente en sus bolsillos. Entonces, por eso, este cálculo, cuando ustedes vean que alguien viene y les hace este cálculo, les van a abrir los ojos, se van a querer morir. Van a decir, bueno, esto sí, tenés razón, esto es 10%, pero este cálculo es económicamente erróneo. Es matemáticamente correcto, pero es, yo no, ni siquiera diría matemáticamente erróneo, es actuarialmente erróneo, prácticamente. Ok, otra cosa que decían los economistas, decían, no todos los economistas, cuidado, algunos, em, pero seguramente, con toda seguridad, la administración em, eh, mucha de la gente que está en la administración ahora, decían, bueno, es una bola de nieve que crece en términos reales. Y también tenían razón, pero ¿por qué crecía en términos reales si yo acá les estoy diciendo que se va a cero en términos reales? Eh, what is going on? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la discordancia acá? Bueno, lo que pasaba en la época y esta es la gran confusión, lo que pasaba en la época de Alberto Fernández era que no era como esto acá, donde vos decís, bueno, yo tengo una deuda y no ni pago los intereses, pero tampoco le agrego nada. No, en la época de cuando estaba Pese y estaba Massa, o estaba Pese y estaba Guzmán en el Banco Central, eh, Guzmán o Pese levantaban el teléfono y le decían a Pese, digamos, Massa o Guzmán o Batakis o el que esté en el Banco Central, en el Tesoro, le decían a Pese, imprimime tanto, y Pese se los imprimía. Entonces, ¿qué hacía Pese? Para que esa plata no vaya a los precios, emitía bonos del gobierno. Entonces estaban agregando, había un forcing term que estaba agregando deuda. Y esa deuda era proporcional al stock de bonos que había en la economía. Entonces, supongamos ahora que ustedes, en lugar de no agregar bonos al sistema, van agregando bonos para financiar al tesoro en una proporción tau del stock de bonos mismo. Entonces ahora
la evolución del stock de bonos no es BT es igual a 1 más I times BT menos 1. Es 1 más I más tau times BT menos 1. Y si tau, el déficit fiscal financiado con emisión monetaria, es lo suficientemente grande, entonces este ratio ahora, que antes era menor que 1, pasa a ser mayor que 1. Aún si Claro, la tasa real de interés de las LELIQs es negativa. Entonces, pero ¿cuál es la solución para este problema? La solución no es limpiar la hoja de balance del Banco Central, no es eliminar BT. La solución es eliminar TAO, es dejar de financiar al Tesoro. Y eso se puede lograr solamente con independencia del Banco Central. Entonces, esta es la gran confusión que tuvo Milei. Milei creyó que la bola de nieve era porque tener deuda del Banco Central es insostenible. No, no es insostenible. La deuda del Banco Central es un instrumento, yo diría, saludable para la economía, porque en una economía como la nuestra, donde el riesgo país es, fluctúa entre 600 y 1000, dependiendo del año en que lo veas, donde no hay liquidez por ningún lado, donde el crédito que dan los bancos es el crédito más bajo en toda Latinoamérica, pero por mucho, eh, la deuda del Banco Central es una fuente de liquidez enorme y son un instrumento muy bueno para hacer política monetaria. El problema era que estaba este TAO, que estábamos financiando el déficit con más bono. Entonces, una, es como que vos vas al doctor y tenés un brazo quebrado y te dice, no, vos no tenés un brazo quebrado, vos tenés, hiciste un esfuerzo con tu músculo y tenés el brazo quebrado. claro. Es un error de diagnóstico. La solución no era limpiar el balance del Banco Central, sino que era eliminar el déficit fiscal. Em, entonces a no ser que tengan preguntas, voy a dejar de compartir mi pantalla. Entonces, ese yo creo que fue, y vos fíjate que si ustedes hacen historia económica muy reciente, ¿cuándo empezó la inestabilidad eh, en la administración Milei, en lo que hace a materia económica? Exactamente alrededor de la fecha en la que el presidente Milei le ordenó al Banco Central la limpieza del balance del Banco Central. Ahí empezó la inestabilidad. Hasta ese momento las cosas venían bastante bien. Bien, bien. No, 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 claro. Que era, no hay que preocupar, va, no preocuparse, no. No era de. Sí, no era de preocupación en la hoja de balance si ya toman la decisión política de no financiar el tesoro. Exactamente. Claro. No, bien, bien. Ahí me llega una pregunta respecto a que habías comentado algo antes, pero no sea tanto de tema. Me preguntan sobre el régimen de usar la tasa de interés como herramienta de política monetaria, que te determina el tipo de cambio también. ¿Cómo puede la Argentina llegar al proceso de usar esa herramienta y tenerla como una herramienta efectiva, siendo el crédito algo tan bajo en proporción al PBI? Eh, Se le criticó a Sturzenegger que no tuvo, en parte no tuvo efectividad, no solo por seguir teniendo déficit fiscal, sino porque el crédito sobre el PBI era muy bajo. Entonces la penetración de la tasa también era muy baja. ¿Qué debería hacer Argentina para llegar a ese instrumento? Para que ese instrumento sea significativo. Bueno, yo creo que es todo un círculo vicioso. Em, el, el crédito en la Argentina es bajo porque el Estado directamente, los bancos argentinos tienen nominalmente nombres privados, Macro, no sé, los otros nombres de los bancos, no sé, Santander, etcétera. Pero en realidad, en la Argentina, los bancos han sido siempre prácticamente nacionalizados, ¿cierto? O sea, han vivido de captar depósitos y dárselos al gobierno. Eh, yo creo que en un sistema en el que el Banco Central es independiente, los bancos van a comenzar a, eh, a darle crédito al sector privado. Em, y no es tan así. Ustedes fíjense, no hace falta irse muy atrás. Vayámonos desde las elecciones hasta acá. Desde las elecciones hasta acá, el Banco Central ha estado bajando
la tasa de interés, básicamente a través eh, de bajar el costo del crédito en la ventana que tiene el Banco Central con los bancos privados. Y ustedes se fijan, lean los artículos de economía de los diarios principales, Clarín, etcétera, y se van a dar cuenta que todas las tasas de interés, todas, hasta las tasas de interés de de los mortgages, de los bancos, de los Sí. préstamos hipotecarios y prendarios, hasta esa tasa de interés, que es la última en bajar, bajó. ¿Por qué? Porque el Banco Central le bajó la tasa al crédito de primera línea, vale decir, al crédito entre los bancos de primera línea. Fíjense ustedes qué rápido que hizo el pass-through, qué rápido que penetró a todos los ámbitos inclusive eh, la, la, mm, la, eh, la tasa de interés de los préstamos non-securitized, por ejemplo, la tasa de interés sobre las tarjetas de crédito, hasta esa tasa bajó. Entonces, yo no me preocuparía por eso, para nada. Eso no es un Ok. impedimento para que nuestro país haga lo que hacen todos los países del mundo, todos los bancos centrales del mundo, que es en un ambiente donde actúan con independencia, usar la tasa de interés como instrumento monetario. Ok, ok. Quedó claro. Me llega otra pregunta que es un poco, puede o no cambiar de tema. Me preguntan de hoy de lo que es macroeconomía, plan de estabilización, regímenes cambiarios, todo lo que engloba. ¿Qué temas sentís vos que no hay suficiente investigación de fondo, que un tema, un problema que todavía no se ha terminado de resolver, que vos pensás que podría haber más investigación detrás para que sea más entendido? ¿Sentís que hay uno en particular? ¿Ya está todo resuelto? Bueno, los temas que hoy se están investigando, digamos, no podemos tomar el caso de Argentina como fuente de investigación así a nivel macro, Sí. eh, excepto en algunos casos, porque los problemas que tiene Argentina son problemas viejos, ¿cierto? O sea, ya sabemos que un banco central tiene que ser independiente. Ya sabemos que los déficits fiscales financiados con emisión monetaria generan inflación. Digamos, no se puede escribir un paper sobre eso. Digamos, si Claro. nosotros no tenemos ese problema resuelto, es nuestro problema, pero no es que nos falta información sobre eso, nos falta ponernos de acuerdo los argentinos y organizarnos. Los temas que se están discutiendo hoy en el mundo pasan por otro lado. Por ejemplo, un tema en economía, la pregunta era sobre economía monetaria, ¿cierto? En Em, general, no, ok, pero por ejemplo, en economía monetaria, un tema que se está investigando mucho ahora es el tema de si modelos con racionalidad, vale decir, con expectativas racionales, son buen marco para entender la política monetaria, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que es el de forward guidance, guía hacia el futuro que hacen los bancos centrales, y hay un resultado famoso reciente que si vos haces forward guidance en un marco de expectativas racionales y vos decís, por ejemplo, estamos en una recesión, entonces yo voy a mantener la tasa de interés baja por un periodo extendido de tiempo. Si sí. vos haces eso en, en un modelo con expectativas racionales, se da un resultado que alguna gente encuentra anómalo, que es que eh, mientras más extendés el periodo, eh, más estimulás a la economía. Lo que alguna gente dice, bueno, ¿cómo puede ser que simplemente por mantener, y es en forma explosiva, ¿cierto? O sea, vos lo mantenés por 50 años, la tasa de interés baja, para darte un ejemplo así teórico, eh, y la economía se expande más si vos vas de 50 a 51.
que si vas de 2 años a 3 años. ¿Viste? Ese tipo de anomalías Ok, así, más otras anomalías, por ejemplo, situaciones en las que tenés equilibrios múltiples bajo expectativas racionales y cuando vos te desvías del paradigma de racionalidad, eh, de nuevo, si vos decís yo me desvío del paradigma de racionalidad, es de nuevo como decir, ¿qué preferís? ¿Helado de chocolate o helado? Cuando vos decís yo me desvío del paradigma hay una sola rational expectations, pero hay sí, 1 millón de formas de desviarte de ese paradigma. Pero dependiendo del paradigma que vos elijas, em, muchas de estas anomalías, por ejemplo, la emergencia de equilibrios múltiples, eh, estas anomalías que te acabo de dar, desaparecen. Entonces, la pregunta es poco cómo, si es que vos decidís desviarte del paradigma de racionalidad, ¿qué requerimientos a esa desviación son deseables? Por ejemplo, a vos te gustaría postular un modelo de expectativas no racionales que en algún sentido converja al, a un equilibrio con expectativas racionales, ¿cierto? No querés una desviación demasiado boba en el que vos nunca llegás a una situación de racionalidad, porque si no, en algún momento los agentes lo aprenden y estás sí. dejando eh, oportunidades de arbitraje sin resolver, ¿cierto? Entonces, una rama de la investigación este, está abocada a eso, ¿cierto? A elegir desviaciones eh, del paradigma de racionalidad que satisfagan ciertas condiciones que sean aceptables. Eh, lo digo esto porque estamos hablando de economía monetaria, ¿no? Pero, digamos, hay muchos temas. Por ejemplo, en- hoy en los Estados Unidos se está hablando mucho del tema de los efectos de las tarifas y lo que nos hemos dado cuenta es que había el tema de las tarifas de importación estaba muy bien desarrollado en modelos de comercio internacional, pero no estaba muy bien desarrollado en modelos de macroeconomía, modelos macroeconómicos. Entonces, por ejemplo, había algunos trabajos, no es que no había nada. Por ejemplo, Calvo tiene papers donde él aplica su modelo de, de falta de credibilidad. Ese modelo se puede aplicar a cualquier impuesto al consumo. Por ejemplo, en su paper del JPL lo aplicó a la inflación, que es un impuesto al consumo, pero vos lo podés aplicar a una tarifa, y él de hecho lo ha aplicado, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, obtenés el resultado de que un aumento permanente en la tarifa no tendría que tener ningún efecto sobre el balance comercial, pero un aumento temporario en las tarifas debería crear un superávit, eh, un superávit fiscal. Pero eso es más o menos lo que hay. Pero, por ejemplo, si yo te pregunto cuál es la respuesta óptima del Banco Central a un aumento en tarifas, no hay muchos trabajos hechos sobre eso y ahora están apareciendo trabajos nuevos, este, digamos, aplicados con modelos modernos, etcétera, a responder a esa pregunta, ¿cierto? O sea, em, hay muchos temas hoy en macroeconomía em, que donde se está trabajando activamente. Bien, bien. Si es, para ir cerrando, aquí hay una última pregunta respecto al tema tarifas, ya para no extender demasiado la charla, en que te preguntan, al menos interpreto que es para Argentina, ¿qué opina y qué haría con las retenciones a las exportaciones? Y si vos pensás o reconocés que son arbitrarias o injustas para los productores. Tipo, ¿hay una razón fiscal óptima o es una decisión política sin más? Bueno, de nuevo, hay que pensarlo en términos de equilibrio general, ¿cierto? Yo Sí, creo que eh, las, las tarifas, las retenciones
son iguales que los impuestos a las importaciones. O sea, tienen los mismos sí, sí, efectos. Y nosotros, los argentinos, tenemos enormes retenciones. O sea, no hay ningún país del mundo que ponga retenciones. Es un bicho raro la retención. Bueno, nosotros las tenemos. Y además tenemos enormes tarifas de importación, tenemos cuotas. La Argentina es uno de los países más cerrados del mundo. Y es un país pequeño y abierto. Es imposible escribir, o no voy a decir imposible, uno siempre puede escribir generar un modelo donde eh, te explique algún nivel de tarifas, pero en general, la idea es que si sos un país pequeño, te conviene poner tarifas. O sea, nosotros como país tenemos poder monopólico en nada. O sea, no tenemos poder monopólico ni en el mercado de la soja, siquiera. Entonces, como una primera aproximación, la Argentina debería ser un país sumamente abierto. O sea, nosotros deberíamos aspirar como país a tener cero retenciones, a tener cero cuotas y a tener cero tarifas de importación. Supongamos que eso no sea políticamente eh, viable, bueno, como una cuestión de continuidad, decir, bueno, tengamos cero retenciones, tengamos cero cuotas, vale decir, cero prohibiciones a la importación, y tengamos una tarifa de importación más o menos uniforme y baja, digamos, del 5%, 6%, al estilo Chile, para traer Claro, a Chile, discúlpeme que lo traiga a Chile de nuevo como ejemplo, pero es una de para hacer las las cosas bien. economías mejor organizadas de Latinoamérica. Este, a eso deberíamos aspirar. Pero todo tiene que ser, digamos, evaluado con todo el resto, ¿cierto? O sea, no podés tener un déficit fiscal de, crónico, porque si tenés un déficit fiscal crónico, vas a terminar cerrado, vas a terminar regulado. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita recursos de cualquier lado. Entonces, para abrir la economía, tenés que resolver el problema fiscal. No podés, pero de algún lado hay que empezar. Yo creo que de algún lado hay que empezar y yo no soy de los que creen que hay que empezar eh, por el déficit. Después. No, yo creo que hay que hacer todo al mismo tiempo. Hacerlo gradualmente, pero empezar con todos los frentes al mismo tiempo. Bien, bien, quedó muy claro. Bueno, no quedaron más preguntas ahí colgadas, así que estaríamos finalizando la charla. Bueno, te quería agradecer mucho, Martín, por todo el Club de Economía, por sumarte, por copar de esta charla. Así, bueno, muy agradecido y siempre las puertas abiertas a cuando vengas acá a Buenos Aires al SEBA. Y bueno, muchas Un gracias a todos los que gusto, se un quedaron hasta acá. gustazo fue para mí hablar con vos, Santiago, y con todos los que hayan escuchado. Y para mí el SEMA es un lugar al que yo le tengo muchísimo cariño. Aprendí mucho, le tengo un enorme respeto y admiración a los profesores del SEMA. Y bueno, fue un placer hablar con Y vos. acá uno me pregunta rápido, un consejo para los más jóvenes, porque hay muchos acá que veo por los nombres que son alumnos, un consejo que le das a los chicos. Y yo les diría que estudien mucho, pero que estudien con libertad. O sea, tomen cualquier libro de economía que sea de un autor respetado. Yo no sé cómo se define a un autor respetado, pero uno sabe cuáles son los autores sólidos y cuáles no. Y, y lo lean, o sea, pero que lo lean línea por línea, ¿cierto? Si el tipo escribe una ecuación, trata de entenderla y no largues esa página Sí. hasta que no entiendas cómo escribió la ecuación. Y, y lean con libertad, o sea, lean micro, lean macro, lean historia, lean econometría, eh, hagan, y el libro viene con ejercicios, hagan los ejercicios, etcétera. Y si ustedes hacen eso, el resto viene fácil. O sea, conseguir si ustedes se quieren ir a estudiar a Estados Unidos o a Europa, conseguir cartas les va a resultar fácil. Si ustedes se quieren quedar en Argentina a trabajar,
yo cuando estaba donde están ustedes ahora, me resultaba indiferente más o menos irme afuera o quedarme en Argentina. Si ustedes son buenos estudiantes, les va a resultar fácil conseguir trabajo en Argentina, porque ustedes pónganse en los zapatos del que busca un empleado. Lo va a llamar al director del SEMA y le va a decir, che, ¿quién fue? Decime el nombre de los primeros 5 en esta promoción. Y bueno, va a llamar a los primeros 5. Si los primeros 5 ya tienen trabajo, va a llamar a los próximos 5 y así. Y así. Así que, y, así que yo les digo, acumulen capital humano leyendo. Ese sería el consejo. Bien, perfecto. Muchas gracias, Martín, Bárbaro, Santiago, un gustazo hablar no, con vos. claro, no. Abrazo Chao. grande. Igualmente, chao. Hasta siempre.